Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuando escuches este vídeo, o lo escuches y lo veas. Mi nombre es Aldo Sánchez y vamos a continuar hoy con el tema número 4, que pertenece a la tercera evaluación y de economía, segundo de bachillerato. Bueno, vamos aquí al tema número 4 y vamos a ver la presentación. Bueno, el tema número 4 lleva por título el desarrollo de las empresas. Y lo primero que tenemos que ver en las empresas es la localización y la dimensión empresarial. Es muy importante porque la localización casi que es un factor casi determinante a la hora de el desarrollo futuro de nuestra empresa. Es decir, dónde va a estar instalada la empresa, va a estar en el centro urbano o en las afueras, va a estar en qué ciudad, por ejemplo, pues si es una ciudad con mar o sin mar, y la dimensión es cómo de grande va a tener que ser esta empresa. Si es mejor empezar con una empresa pequeña y luego ir agrandando las instalaciones, empezar con una empresa grande, ¿qué ventajas o inconvenientes tiene? Bueno, ¿de qué va a depender sobre todo la localización y la dimensión de la empresa? Pues ante todo va a depender, primero, son decisiones a largo plazo, decisiones estratégicas, y va a depender de la demanda prevista, es decir, de lo que esperan que esa empresa se vaya a desarrollar a lo largo del tiempo. Una vez que detectan la oportunidad de mercado, pues se elige la dimensión en función de los clientes que se espera que acudan, y la localización, pues bueno, pues un poco también así. Bueno, vamos a ver los factores primero de localización. Los factores de localización pues son varios. Dependen sobre todo, por ejemplo, del tipo de negocio que vayamos a poner y si es un negocio pues industrial o comercial. Y sobre todo lo que se intenta es el área de mercado, es decir, el radio de acción, el ámbito geográfico al que se quiere llegar. ¿Cuáles son estos factores de localización industrial? Pues primero la disponibilidad y el coste del terreno. Determinados terrenos, por ejemplo, son muchísimo más baratos a las afueras de Madrid. Pues, por ejemplo, hay negocios que se están instalando en Guadalajara porque es una continuación del corredor de Henares, porque son más baratos, y que efectivamente que haya terrenos, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que antes era las afueras de Madrid, determinados polígonos, terminó llegando la ciudad hasta allí, era más rentable vender esas zonas e irse más a las afueras de Madrid, vender esos edificios. Bueno, otro de los factores es la facilidad de acceso a las materias primas. Pues, por ejemplo, una fábrica de productos lácteos no debe estar muy lejos de la materia prima, que normalmente suele ser la leche. O las conserveras, por ejemplo, pues tienen que estar en una zona de fácil acceso a los buques de pesca, porque así se ahorra tiempo y se disminuyen los riesgos de manipulación o que se eche a perder la materia prima. También muy importante la existencia de mano de obra cualificada. Por eso, por ejemplo, determinadas industrias no se deslocalizan, porque en determinados países no hay una mano de obra cualificada para esa industria. También que exista una dotación industrial e infraestructuras, pues por ejemplo, que se puedan instalar en un polígono industrial una industria, por ejemplo, que tiene determinadas necesidades, ¿no? Por ejemplo, que tiene que estar cerca de otras industrias, que tengan un parque tecnológico, etcétera. O que tengan servicios de agua, telecomunicaciones, transporte, por ejemplo, mediante ferrocarril. Pues determinadas fábricas se instalarán allí donde haya una muy buena comunicación.
Bueno, esto nos lleva al siguiente, que existan transportes y comunicaciones accesibles. Por ejemplo, una de las grandes reivindicaciones por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura es que se mejoren las comunicaciones para favorecer que determinadas empresas se instalen en su territorio, lo que generaría ingresos y generaría empleo. Esto también pues influye mucho, las ayudas económicas o fiscales. Tenemos que tener en cuenta que a nivel internacional muchos países compiten para que las empresas se instalen en sus territorios e incluso dentro de un propio país las comunidades autónomas también, o regiones, también compiten para que se instalen en su zona. Y bueno, pues habría otros factores, por ejemplo, pues como el clima laboral y social existente. Pues si una determinada zona o un determinado país es muy conflictivo, pues evidentemente las empresas tenderán a instalarse en aquellos sitios donde existe un clima laboral más favorable a la inversión, por ejemplo. Bueno, esto, por ejemplo, ha llevado a la deslocalización, como hemos dicho, porque determinadas empresas se instalan en otros países buscando sobre todo pues abaratar costes. ¿Vale? Bueno, con respecto a la localización comercial, como por ejemplo pues hoteles, bancos, ¿qué se busca? Se busca sobre todo que sean muy accesibles a sus clientes. Pues lo primero es la proximidad a la demanda, es decir, ¿quién van a ser mis clientes? Pues si voy a poner un restaurante de lujo, pues voy a ponerlo en una zona en la que las personas pues tengan una renta media alta. Otra de las variables para la localización comercial es que pues el comercio o el servicio sea muy accesible, sea muy visible. Por ejemplo, en calles peatonales de ciudades provinciales o en un centro comercial para que todo el mundo que pase por allí pueda verlo. Influye, por supuesto, muchísimo el coste del local, porque si el coste es demasiado alto puede hacer que no sea rentable ese negocio. ¿Vale? Esto lleva a que costes del local, por ejemplo, en la calle Serrano, en Madrid, pues no sea lo mismo que el coste de un local en la provincia de Cuenca, por ejemplo. Por supuestísimo que también la facilidad de comunicaciones, por ejemplo, que exista transporte público, que exista parking para que puedan los clientes desplazarse allí a realizar sus compras. Y por último, la complementariedad en las actividades, es decir, pues que esté bien situado y que, por ejemplo, pues determinadas personas que ya van al centro comercial a comprar, a hacer la compra de todo el mes, pues que puedan tomarse allí un café o pueden ir al cine, que sean complementarios. Vas a una cosa, pues también puedes hacer otras. Bueno. Uno de los factores también muy importantes es que las nuevas tecnologías han hecho que determinados servicios puedan deslocalizarse más. Es decir, determinadas empresas casi se acercan más a tener una centralita telefónica y atención online que quizás directamente en local. Aún así son complementarias. Muchas empresas tienen mucho comercio online, pero tienen también sus locales para que pueda la gente ir a ver y probar los productos que ofrecen. Bueno, con respecto a la dimensión de las empresas que hacen referencia al nivel de producción alcanzable, bueno, los criterios más utilizados pues suelen ser el número de trabajadores, distinguiendo entre micro, pequeña, mediana y grande, el volumen de ventas o de ingresos, pues micro menos de 2 millones, pequeña hasta 10 millones, mediana hasta 50 millones y, bueno, pues también se pueden medir, por ejemplo, por los recursos propios que tiene la empresa, por el activo total o también por los beneficios anuales. Son maneras de medir. Tenemos que tener en cuenta que la dimensión de las empresas, lo primero, es dinámica, es decir, no se crea una empresa para que el resto del tiempo vaya a ser siempre igual, puede expandirse o contraerse en función de la demanda. Y también tenemos que distinguir entre lo que es una empresa a lo que es un centro. Es decir, puede ser que un determinado centro se expanda
o se contraiga en una zona, porque en esa zona está yendo pues, mejor la actividad económica, pero habría que distinguir entre lo que es pues es un centro a lo que es toda la empresa. Incluso de lo que es toda la empresa, la ocupación que tenga en un determinado momento. Es decir, por ejemplo, los hoteles, pues la ocupación en Ibiza, evidentemente en verano será 100%, y en invierno ese mismo centro o esa misma empresa puede tener una ocupación mucho menor. Bueno. Vamos a ver el proceso de crecimiento en la empresa. Lo primero que tenemos que ver es si es mejor especializarse en un determinado sector o diversificar a varios. Bueno, pues las empresas pueden incrementar su actividad especializándose o entrando pues, a la comercialización de nuevos productos. Si este crecimiento tiene que ser interno, es decir, expandiéndose con sus propios recursos, o tiene que ser externo, uniéndose a otras empresas, o comprándolas, o absorbiéndolas, etc. Y también si este crecimiento pues, va a ser solamente a nivel nacional o a nivel internacional. Ya veremos, bueno, pues a lo largo de este tema, pues que las empresas tienden de manera natural a crecer para intentar conseguir economías de escala, es decir, aumentar la producción y que el coste medio de cada uno de los productos o servicios que ofrecen bajen, lo cual les hace más competitivas. Bueno. Vamos a ver la matriz, por ejemplo, de Igor Ansov, ¿vale? Y esta es cómo crecer, las estrategias, las diferentes estrategias. Pues existe una estrategia de especialización, que es, la primera, por ejemplo, sería en los productos actuales, en los mercados actuales, mediante la penetración en el mercado. Consiste en aumentar las ventas de los productos actuales a sus clientes habituales para conseguir o intentar conseguir dentro de este mercado con esos productos nuevos, ¿vale? Pues, por ejemplo, utilizando muchísima más publicidad, ¿vale? O promocionando. Otra estrategia de especialización sería el desarrollo de mercados. Y se trata de introducir productos actuales en nuevos mercados o nuevas áreas geográficas, ¿vale? Pues, por ejemplo, Mercadona se intenta expandir a Portugal. Este es el primer paso, ¿vale? La siguiente forma de especialización sería el desarrollo de productos. La empresa intenta mantener su mercado, pero desarrolla nuevos productos complementarios a los actuales, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, pues una empresa de yogures desarrolla unos nuevos yogures bífidus. O pues las empresas de electrodomésticos desarrollan electrodomésticos, una nueva variante, más ecológicos, con menos consumo. Existe también otra estrategia. Aquí. Bueno, hemos visto especialización, penetración de mercados, desarrollo de mercados, desarrollo de productos. Estrategia de diversificación. Y la estrategia de diversificación puede ser relacionada, conexión de los productos nuevos con los antiguos, pues un paso lógico por parte de Apple, por ejemplo, pues haces ordenadores, pues ya haces tablets, pues está relacionada, ¿vale? Otro tipo de diversificación sería la integración vertical. La empresa añade nuevas actividades a las actuales, pero dentro del mismo sector. Añade alguna fase en su cadena de valor. Y un ejemplo claramente es pues Calvo, ¿no? Que lo que hace es esta empresa no solamente comercializa pues las latas de atún, sino que también tiene su propia fábrica envasadora de latas, etc. ¿Vale? Intenta que toda la cadena o gran parte de la cadena de valor pertenezca a Calvo. Y por último, la diversificación heterogénea o no relacionada, que no hay relación entre productos nuevos y los antiguos, simplemente se explotan nuevas
oportunidades rentables. Por ejemplo, Mitsubishi fabrica un coche y aire acondicionado, ¿vale? Bueno, hemos visto que la cadena de valor, pues desde el cultivo, almacenamiento, envasado, transporte, distribución y hasta el consumidor, hay determinadas empresas que pueden llegar a pues, adquirir otras empresas eh, que van desde el inicio de la materia prima hasta la venta y distribución del consumidor. De esta manera, por ejemplo, pues se conseguirían aumentar los beneficios. Bueno, vamos a ver lo que es la integración. Dentro de la diversificación vertical hay una tentación que hemos visto, pues, hacerse con toda la cadena de valor, ¿vale? Desde el cultivo, por ejemplo, o bueno, imaginemos Calvo, que tiene pesqueros, que además pues estos pesqueros traen el pescado, lo almacenan, lo envasan ellos mismos, lo transportan y lo distribuyen. Es tener toda la cadena de valor. ¿Por qué harían este tipo de empresas esta integración en la industria agroalimentaria, por ejemplo? Pues para garantizar los abastecimientos. Si tú tienes directamente tus pesqueros, puedes garantizar de una manera más sencilla el abastecimiento de tu materia prima, que es el atún, y para garantizar la distribución, una distribución correcta. Esto es lo que se llama la integración vertical, cuando una empresa añade fases y se extiende hacia ambos extremos de la cadena de valor, pues desde su proveedor hasta su distribuidor, ¿vale? Por ejemplo, pues Calvo, como hemos dicho, es la única conservera que fabrica sus propias latas, ¿vale? Bueno, ¿cómo es la integración vertical? ¿Qué ventajas tiene? Pues imaginemos también Ford llegó a tener sus propias acerías. Las ventajas que tienen es un ahorro en los costes, ¿vale? Ahorro en costes de transacción y una seguridad en los aprovisionamientos, porque la cadena de valor de las materias primas pues, está controlada, y en la distribución. ¿Qué inconvenientes tienen? Pues primero, las empresas tienen que dedicar a otras actividades que no son solamente, digamos, el corpus, ¿no? Se tienen que dedicar no es lo mismo, pues la distribución agroalimentaria de latas de atún que intentar tener, por ejemplo, una flota pesquera. Están relacionadas, pero no es lo mismo. Y además aparecen pues, unos costes de gestión que están basados en la no especialización. Bueno, ¿cuál es la tendencia actual? La tendencia actual no es la integración, este tipo de integración vertical. La tendencia actual es la subcontratación, el outsourcing. Mediante la subcontratación, una empresa encarga a otra, a su proveedor o subcontratista, la realización de una actividad de unas condiciones estipuladas y con la garantía de que le comprará su producción si cumple estas condiciones. Estos acuerdos pueden ser estables, basados en la confianza mutua, por ejemplo. Bueno, logran beneficios porque el contratista se asegura una provisión de suministros en tiempo y calidad, y el subcontratista tiene la garantía de unas ventas estables. Por ejemplo, pues gran parte de los productos de Mercadona no están fabricados por propio Mercadona. Simplemente bueno, ponen la marca blanca, subcontratan la producción, digamos que revisan, por supuesto, la calidad, y esto garantiza pues a estos suministradores o proveedores unas ventas mucho más estables, y el contratista, que es Mercadona, pues asegura una provisión pues en tiempo y en calidad. Veamos también otras formas de crecimiento interno y externo. Bueno, ¿cuál es el crecimiento interno? Cuando se realizan inversiones dentro de la propia empresa con capital propio y se va expandiendo. ¿Cuál sería el crecimiento externo? El crecimiento externo es cuando hay fusión, absorción, cuando empieza a haber colaboración con otras empresas. Bueno, en el crecimiento externo lo que se da y tiende a haber es una concentración. Es decir,
muchas empresas están compitiendo, pero aquellas que son más fuertes terminan absorbiendo o expulsando del mercado o comprando o fusionándose con nuevas, bueno, con el resto de las empresas. ¿Qué se consigue con esto? Pues mejorar las economías de escala, cuando las empresas son más grandes, mayor poder de negociación, tanto con proveedores como con clientes, mayor cuota de mercado, por supuesto, y una mejora de la financiación. Cuanto más grande sea una empresa, mejores condiciones de financiación pueden conseguir. ¿Cuál sería, por ejemplo, las modalidades de concentración? Por el cual en un determinado sector hay muchas empresas y cada vez se van concentrando en menos. Pues una, por ejemplo, sería aquí, la fusión. La fusión se da cuando dos o más empresas desaparecen para formar una nueva. Se fusionan determinados grupos, pues por ejemplo en el sector automovilístico, grandes empresas se han fusionado y pueden llegar a formar una marca nueva, ¿vale? Otra sería la absorción, la adquisición de una empresa por otra, lo que implica la desaparición de la empresa absorbida, ¿vale? Pues compran, cambia la marca y a partir de ahora esta empresa ya no existe, ha sido absorbida. Determinadas fusiones que habían, por ejemplo, pues las cajas de ahorros, Bankia, es el resultado de una fusión de varias empresas. Absorción, ¿qué sería? Pues la compra de una por otra. Bueno, esta concentración, pues cuando es horizontal, si se unen empresas que realizan una misma etapa del proceso y fabrican un mismo producto, bueno, pues se podría llegar a formar un cártel. Por ejemplo, pues bancos españoles, ¿vale? Imaginemos que se concentran simplemente determinados bancos, se pueden llegar a formar un cártel o cuando es vertical. Vertical es cuando se unen empresas que realizan distintas fases en la cadena de valor. Es decir, pues imaginemos que se unen empresas, en el ejemplo que hemos puesto, pues una flota pesquera, una empresa que tiene una flota pesquera, junto con una conservera, llegan a un acuerdo con una marca de comercializadora de pescado, pues esto sería una concentración vertical, un trust, ¿vale? Bueno, otra forma de concentración sería la participación, cuando una empresa adquiere parte de las acciones de otra sociedad. Puede tener un control mayoritario, cuando la domina, más del 50% del capital, control minoritario, simplemente cuando tiene una parte de ese capital, o un holding, que es cuando la empresa matriz adquiere más del 50%, pero de las filiales. Bueno. Veamos ahora qué otros tipos de crecimiento externo son posibles. Bueno, hemos visto, por ejemplo, ahora veremos la cooperación empresarial o la cooperación mediante franquicias. Ejemplo de fusiones, pues Air France, KLM, British Airways e Iberia. Absorciones, Orange con Yastel, Microsoft, Nokia. Bueno. ¿Qué otros tipos de crecimiento externo puede haber que no son mediante las concentraciones? Pues puede haber una cooperación que consiste en un acuerdo entre las empresas que unen esfuerzos para aprovechar las ventajas. Esta cooperación pues, puede ser de varios tipos. Puede ser una joint ventures, que es sociedades de riesgo compartidos, se alían para una actividad en común, suele realizarse en empresas de diferentes países, cooperan porque no tienen mucha información, por ejemplo, en un determinado país y quieren cooperar. Bueno, puede haber una franquicia, que lo explicaremos, por ejemplo, como tienen montaditos o rodillas son franquicias. Una UTE, que es una unión temporal económica, o una agrupación de intereses económicos. Y AIE, que es un acuerdo para conseguir una ventaja en común. Bueno, auxiliarse, por ejemplo. Bueno. Aquí. ¿Cómo se suelen desarrollar otros ejemplos de desarrollo entre empresas? Pues puede haber un consorcio, que varias empresas establecen una organización compartida,
una empresa de capital riesgo, como hemos visto, un clúster, que es una concentración geográfica de empresas que comparten interés por un sector concreto y compiten entre ellas, pero a la vez cooperan, o directamente un cártel, acuerdos entre empresas del mismo sector para eliminar la competencia. Y esto pues, puede ser perseguido por la Unión Europea y, por supuesto, dentro del propio país. Bueno. Decir también que la cooperación puede ser, como hemos visto, productiva, que cooperan en determinadas actividades para reducir costes. Puede ser comercial, por ejemplo, a la hora de comprar, llegan a acuerdos empresas para comprar materias primas conjuntamente que les salga más barato, o puede ser también tecnológica. Puede haber una cooperación entre determinadas empresas, pues pagando royalties, una investigación conjunta en determinadas tecnologías que son muy caras. Dos empresas pueden llegar a acuerdos para que se produzca una investigación. Bueno. Por último, decir también que otras formas de cooperación son las franquicias, que consiste cuando hay un acuerdo en una empresa que es franquiciadora, que ofrece a la empresa franquiciada el derecho a usar la marca y la fórmula comercial. ¿Vale? Pues, por ejemplo, Yves Rocher es una franquicia. ¿Qué ganaría con eso la empresa franquiciada? Pues ganaría una marca, una publicidad a nivel, digamos, de un área geográfica mucho más grande que ese franquiciado no podría costear, y la marca y el franquiciador pues ganaría pues un canon y ahorraría mucho en gastos de gestión. No tienes que estar pendiente de que ese centro en concreto, pues la comercialización, los recursos humanos, etcétera, porque ya se encarga el franquiciado, que además eh, va a vender tus productos y que te tiene que pagar un canon. Vale. Vamos a ver el siguiente apartado, ventajas e inconvenientes de las pymes, la dimensión de la empresa, de las pymes y de las multinacionales. Bueno, con respecto a las pymes, bueno, las pequeñas y medianas empresas, ¿qué ventajas tienen las pequeñas y medianas empresas? España es un país, por ejemplo, que tiene muchísimas pymes y gran parte del empleo lo dan las pymes. Pues las ventajas, lo primero, es que en mercados locales tienen un mejor trato con el cliente, saben llegar mejor y se adaptan mejor a las necesidades del cliente local. Tienen menos conflictividad laboral porque son plantillas, pues evidentemente, mucho más reducidas, se adaptan mucho mejor pues, a las necesidades específicas de los clientes y en un inicio tienen menos inversión inicial que una gran empresa. Bueno. Además, en actividades muy novedosas, en un inicio, pues estas empiezan a desarrollarse mediante pymes. Bueno. ¿Qué inconvenientes tienen estas empresas? Pues los inconvenientes son, primero, los recursos financieros suelen ser escasos y caros, no tienen tanto acceso a recursos financieros, no tienen economías a escalas porque son pequeñas empresas, no pueden negociar con proveedores porque su volumen de negocio es pequeño y la cualificación no es la correcta porque tienen pocos trabajadores, entonces no pueden tener cualificación muy especializada. ¿Vale? Además, pues no tienen acceso a grandes medios publicitarios. Pues, por ejemplo, algunas actividades que son llevadas a cabo por las pymes, pues actividades agrícolas o en algunos sectores, por ejemplo, las grandes empresas realizan la fabricación, pero la distribución la realizan las pymes. ¿Vale? Hay otras, por ejemplo, en las que solamente hay pymes, como la microinformática, ¿vale? En un inicio, o actividades artesanales, pues en principio solamente son llevadas a cabo por las pymes.
Bueno, veamos ahora las multinacionales. Las multinacionales son las compañías formadas por una empresa matriz que cuenta con una serie de filiales que operan en diferentes países, diferentes a donde se originaron, al estado donde se originaron. Bueno, ¿cuáles son las características? Primero, la matriz tiene control sobre las diferentes filiales, la planificación se lleva a cabo dentro de la matriz, tienen una fuerte inversión en I más D más I, porque son bastante grandes, y además esto hace que por economías de escala pues pueden producir de una manera bastante más económica y tienen mucha capacidad financiera. ¿Cuáles son las razones para su creación, las multinacionales? Pues primero, se empiezan a expandir de un estado a otros porque este se le queda pequeño, intentan superar las barreras proteccionistas produciendo en otros estados y pues obtienen ventajas competitivas de unos determinados países gracias a su expansión. ¿Qué estrategias de desarrollo siguen? Pues primero empiezan exportando a ese país, después se asocian con empresas del otro país y finalmente hacen una inversión directa cuando ya conocen el país, se instalan. Aspectos positivos de las multinacionales, pues generan gran actividad empresarial y crean mucho empleo, aportan tecnología avanzada a países receptores que de otra manera no lo recibirían. Y aspectos negativos, pues puede ser que lleven a cabo evasión de impuestos de esta manera o que estos países que son tan débiles tengan que aceptar sus determinadas condiciones, como por ejemplo pues sobreexplotar sus recursos naturales y no guardar las medidas de protección medioambiental que serían normales en los países occidentales, o condiciones de trabajo abusivas en esos países en los que no existe una regulación laboral como en Occidente. Bueno, en general, pues hay más aspectos positivos que negativos en estas multinacionales y por eso los países compiten para que se instalen en sus territorios. Bueno, espero que el tema os haya resultado de interés y os emplazo a ver y a estudiar el siguiente tema, el tema número 12. Un saludo y hasta pronto.